En los últimos tiempos, en los últimos días y a lo mejor en los últimos meses, la Secretaría Nacional del Buen Vivir ha sido sujeto de críticas, ha sido sujeto de cuestionamiento en términos de su existencia. Y la pregunta y el gran signo de interrogación es, ¿esta Secretaría Nacional del Buen Vivir está aportando verdaderamente para el desarrollo del Ecuador o está ocupando una partida presupuestaria de forma ineficaz? Hecha esa introducción, que es inquietud de algunos sectores de la ciudadanía y también periodísticos, le doy la bienvenida, lo saludo al señor Secretario Nacional del Buen Vivir, Freddy Ehlers, y le planteo la pregunta, que ya está planteada en la introducción. Freddy, muy buenos días. Carlos, buenos días. ¿Qué hace la...? Esta tal vez es una forma gráfica, estamos en televisión. Creo que ahí podemos... La cámara 2 va a poncharla. ¿No es cierto? Por acá la podemos ver. Ya está ponchada. Esto es lo que hace la Secretaría del Buen Vivir entre más de 158 cosas y actividades que nos tomaría mucho tiempo, ¿no es cierto? Trabaja en el desarrollo humano de los ecuatorianos. Es una entidad que trabaja con toda la administración pública, es transversal, es una entidad muy pequeña, que trabaja directamente con la Presidencia de la República. Es el libro de todos los niños, el libro de las virtudes y los valores. Se ha iniciado ya, Carlos, y te voy a entregar... ¿Tienes niños tú? Ya son mayores de edad todos. Bueno, ¿y los nietos? Todavía no hay nietos. Entonces, los sobrinos. Tenemos aquí, mira, el contenido. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los valores? Uno cada mes. La honestidad, el respeto, la gratitud, la perseverancia, la humildad, la bondad, la generosidad, la responsabilidad, la innovación, la amistad, el perdón y la solidaridad. Estos se han editado 300.000 de estos libros. Todos los niños ecuatorianos de 8 y 9 años están recibiendo esto. El tema no pasa por libros, Freddy. Es decir, esto es una acción. El tema es que esto forme parte de una estrategia educativa en valores. El tema es, se está articulando esto con el Ministerio de Educación para efectos de no solamente entregar un libro, sino que sea parte de la formación escolar y que las familias se enganchen en esta articulación. Todos los días, Carlos, todos los días, los niños durante 20 minutos, los niños de cuarto años de básica, tratan el tema correspondiente a ese mes. Es parte del pensum. Es parte del pensum, obviamente. Es un libro en el cual por primera vez nosotros vamos a estar hablando de estos temas que son fundamentales. Si no, no tiene sentido el desarrollo. ¿Cómo se construye? Es la forma de vivir. ¿Cómo se construye este libro en términos de educación y en valores? ¿Se lo construye con participación ciudadana? ¿Se lo construye con participación del Ministerio de Educación? ¿O esto nace básicamente de la Secretaría Nacional del Buen Vivir? Este es un trabajo de la Secretaría del Buen Vivir con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Cultura, que ha tomado mucho tiempo. Muchísimas personas, decenas de personas, técnicos, consultas, etcétera. Y el éxito es tal que Argentina, si me pasan la hojita de Argentina que está aquí, nos acaba de enviar Argentina, la fundación principal para enseñar a leer a los argentinos, van a copiar nuestro libro, les hemos dado todos los derechos para que lo hagan, porque eso se hizo cuando vinieron a CELAC los presidentes. Ecuador dijo, esta es una contribución del Ecuador para toda América Latina. Ya Argentina va a utilizar el mismo libro. ¿Por qué? Porque tienen el mismo problema, Carlos. Te digo esto porque es una forma para que se entienda mejor y el buen vivir no queden en palabras. ¿Qué es esto del buen vivir? El buen vivir son acciones, pero no solo son los colegios, es toda la administración pública. Es decir, todo el servidor público tiene que practicar los valores fundamentales del ser humano. No solo los servidores públicos, Freddy. El tema es que a veces los servidores ahí te están pasando lo que habías pedido a tu equipo. Sí, sí, pero no solo los servidores públicos, Freddy. La burocracia no ha entendido ni siquiera la responsabilidad, no digo todas, ciertos sectores de la burocracia, ni siquiera ha entendido cuál es la obligación de ellos a ser eficientes, eficaces y a respetar al usuario del servicio público, que es la ciudadanía. Pero el tema es, y te escuché en una entrevista de un medio colega que decía, por ejemplo, en el tema de salud pública, seguimos teniendo comportamientos
inadecuados en términos de salud pública. Es decir, cambiar ese chip al comportamiento adecuado va a tomar mucho tiempo. El tema es cómo tangibilizamos los resultados de una Secretaría del Buen Vivir que a lo mejor no se ha sabido explicar en la ciudadanía. Es que no es fácil la explicación, porque es un tema interno. Pero nadie ha dicho que es un tema, no, te estoy diciendo, porque tú me dices no se ha sabido explicar, porque no es fácil entender cuál es el cambio humano, el cambio del ser humano. Es un problema universal, Carlos. Estamos yendo hacia la destrucción de la vida y solamente nos interesa el consumismo y el dinero. ¿Y cuánto me pagan a mí? ¿Y cómo crezco yo? Crezco ilimitadamente. El Papa lo ha dicho en encíclica. Es una situación dramática. Estamos discutiendo eso. En los noticieros estamos discutiendo esos grandes temas en los medios de comunicación, en las escuelas, en las familias, en las entidades públicas. No lo estamos haciendo, Carlos. Y esa es la gran tarea. La gran tarea es que haya una reflexión sobre la forma en que vivimos. Pero entonces falta mayor amplificación en generar este debate y en convocar, involucrar y empoderar. Pero lo que no se comunica no se conoce y lo que no se conoce no existe. Tú eres comunicador. Vamos a lo siguiente. El tema no pasa tan solo por el tema consumismo. Uno de los principales indicadores de que no existe buen vivir en Latinoamérica y en el Ecuador es la violencia intrafamiliar. ¿Cómo cambiamos ese chip? O sea, ¿cuál es la articulación con el resto para poder tangibilizar ciertos resultados? Bueno, tú has visto los programas de televisión. Por ¿Qué supuesto. se pasa? Son una porquería, es una basura. Pero ¿dónde el está 90%. la ley de comunicación? ¿Dónde está la Supercom? Bueno, es que ¿Dónde está la Cordicom? No puedes, porque tú no puedes estar produciendo cada uno de los programas de televisión. Pero sí regulando. No, ¿pero qué? ¿Lo vas a cortar cada instante y cada momento? No hay conciencia. No hay conciencia, mi querido Carlos. Se presenta el sexo, se presenta la violencia, se presenta la envidia, los celos, el engaño. Esa es la forma de enseñar que se está haciendo, no en el Ecuador, en el mundo entero. Mira tú lo que nos están vendiendo en el Internet. No puedes leer una noticia siquiera que te meten y te venden cosas que no necesitas. O sea, tiene que haber una revolución cultural, una revolución espiritual. ¿Y cuál es la estrategia? Si tú no cambias, Carlos, no va a cambiar el mundo. Sí. Si yo no cambio, no va a cambiar El mundo es la sumatoria de el camarógrafo no cambia, el mundo es la sumatoria de las familias, nada. el mundo es la sumatoria de las sociedades. El tema es cuál es la estrategia del Ecuador para cambiar. Esta es una de las estrategias. ¿Sabes cuál es otra estrategia? ¿Cuál? El semáforo. Esa cosa chiquitita por la cual acaba de ser premiado el Ecuador por la Organización Mundial de la Salud. Fue muy difícil, otros países no han podido por las presiones que habían, ¿no es cierto? No sabíamos lo que comíamos, y como no sabíamos lo que comíamos, nos enfermábamos, y nadie se atrevía a decir, este producto tiene demasiada sal, tiene demasiada azúcar, tiene demasiada grasa. Por eso es que ha crecido el número de enfermos en el país. Ahora, pero ese semáforo, Freddy, ¿es iniciativa del Ministerio de Salud o la Secretaría Nacional del Buen Vivir tuvo la participación? Pero claro, pero eso es lo que hacemos. Nosotros trabajamos, te estoy diciendo, con los ministerios. Somos apenas 19 técnicos trabajan conmigo. ¿Cuál es el presupuesto de la Secretaría? Menos de $1 millón. Menos de $1 millón puede ser 500 o 900. $900,000 al año, no 14 millones. Como se ha dicho y se ha mentido durante 2-3 años. Decimos nosotros que no es, pero las redes, como dice Humberto Eco, las redes son precisamente para dañar, para desprestigiar, para acabar, la mayoría de veces en el anonimato, ¿no es cierto? Y las personas no pueden estar defendiéndose día y noche por cada cosa que alguien pone. Ya para terminar, Freddy, que me está diciendo. Ese es el otro problema. Estos temas, mira, ese es el otro problema, el mundo en que vivimos. Tienes 10 minutos para explicar lo que es la vida, para explicar cuáles son los grandes problemas del ser humano. Porque ahora tenemos que tratar otro lamentablemente los tipos no los pongo yo. No, pero te digo, ese es el problema. Ese es el problema para entender lo que es. Ahora, pero tú dices las redes destruyen, y quiero hacerte una pregunta de tema del buen vivir. Sí. Tú eres periodista, eres comunicador, tuviste un gran programa. Y tenemos aquí 150 programas hemos producido. Estoy hablando de tu trayectoria. Sí. La paz interior y la capacidad de tener oportunidades es parte del buen vivir. ¿Te sientes en deuda con Sandra Correa? No, es una buena amiga con Sandra Correa.
La programa de la televisión pidió disculpas públicas. ¿Freddy Heller le pide disculpas públicas a Sandra Correa? Hicimos un programa con Sandra Correa. Pero mi pregunta es, ¿Freddy Heller le pide disculpas públicas a Sandra Correa? Nosotros le explicamos a Sandra, y Sandra habló en el programa sobre toda esta situación. Y me alegra a mí que Sandra esté reintegrada con absoluta plenitud en la vida ciudadana, ¿no es cierto? Fueron hechos que ocurrieron hace muchísimo tiempo. ¿La televisión se equivocó? ¿El programa de la televisión se equivocó? La televisión explicó lo que conocía en ese momento. Sucedieron cosas en todo este tiempo y Sandra Correa pasó por momentos sumamente difíciles y yo creo que es una persona que merece todo nuestro respeto y toda nuestra consideración. Eso lo hemos dicho públicamente en nuestro programa, como siempre lo hacemos, ¿no? Esa es parte de la tarea y de la labor que uno tiene que tener y yo le deseo a Sandra al mayor éxito y a la sociedad ecuatoriana el que reciban a Sandra Correa como a todos nosotros, como a todos los hermanos, que pasamos a veces momentos complejos, difíciles, pero ese es un tema fundamental, Carlos. Lo que está pasando en el Ecuador ahora es sumamente peligroso. Es el momento de la unidad, no es el momento de la desunión. Los momentos difíciles, como son los actuales, para toda América Latina, son los momentos de la unidad. Ok, gracias Freddy Heller. Gracias, Carlos. Ustedes, amigos televidentes, sacan sus propias conclusiones. Temas que merecen ser debatidos con mayor amplitud y mayor tiempo.